Este episodio es auspiciado por Flexi, el WMS más simple y práctico para mantener tu logística bajo control. 8bits simplifica tu cadena de suministro. Visítanos en 8bits.lat. Hola gente, ¿cómo estamos? Álvaro, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Ahora, la verdad que bien, ahora visitando aulas, hacía tiempo no visitaba. Estoy ahorita en el campus de la Universidad de Piura. Yo no soy de la Universidad de Piura, pero bueno, estaba visitándolos por acá. Y bueno, dije que qué mejor setting para hacer esta grabación del día de hoy con un invitado tan especial, además como José Antonio. Bienvenido, José Antonio. José Antonio Samamé, además, peruano, actualmente conquistando tierras bolivianas. Cuéntanos, por favor, José Antonio, un poco de ti. Nos encanta tenerte acá. Cuéntanos de ti, de tu historia, de cómo llegas al mundo del supply chain, quién es José Antonio, el lado humano. Vamos, por favor, adelante, señor. Gracias, Arturo, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Y gracias a ustedes, de verdad, por invitarme al espacio. Sigo mucho lo que vienen haciendo, así que me parece buenísimo estar acá. Yo me voy a disfrutar mucho los próximos minutos que tengamos conversando de esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es el supply, ¿no? Ujú, Yo encantado y de verdad que muchas gracias. De mí, Arturo, bueno, de mí la logística, creo que preguntabas, ¿no? La logística llega a mí, yo creo que desde muy joven, desde muy joven te diría, porque la historia comienza con que mi padre tenía, muy emprendedor él tenía una importadora. Y ujú. yo los recuerdos que tengo es siempre andar husmeando por ahí, viendo cómo se hacía todo, cómo el movimiento de mercancía se lograba. Y pienso que por ahí nace este afán con la logística. Me hacía muy natural ya después, o sea, muy natural. Y claro que después quería aprender esto ya en otra escala, ¿no? En otras dimensiones. Y luego es que así llega ya en mis prácticas profesionales, a hacerlas en una gran compañía como lo es Alicor. Fue un viaje largo con Alicor, increíble, de verdad, es una gran empresa a la cual le Gran guardo escuela, mucho además. respeto, admiración y cariño. Mm. Y así comenzó todo, por ahí empecé y una larga carrera en el supply. Qué lindo. O sea, hay un origen, además con cierto romance, ¿no? Con el padre, hay una historia ahí. Y qué bacán lo que nos cuentas, porque no recuerdo en qué otro episodio también hubo un caso de ese tipo, ¿no? Que nacía en la familia, que desde chico, una historia con romance. Y eso es lo lindo con Supply, ¿no? Porque hay dos casos, dos extremos, ¿no? O llegas castigado o llegas desde chiquitito formado, casi como Mr. Álvaro que nació encima de un palet. Algo por ahí, ¿no? Castigado es lo más común, ¿no? O sea, creo Exacto, que exacto, pero hay esos casos también poéticos, ¿no? lamentablemente 4 de cada 5 logísticos, creo, llegan al área porque, no sé, estaban dando tumbos por la vida y llegaron a logística y no sé, un día se levantaron y eran Ujú. logísticos hacía 10 años, pero sí, Sí. algunos, ¿no? Algunos sí nos gusta, andar entre pallets y estocas, ¿no es Ujú. cierto? Y en vez de sonaja nos dieron un Ángel, pero Sí, tal cual. Pero súper interesante, José Antonio. Estaba, antes de esta conversa, estuve leyendo tu trayectoria. Me parece súper interesante, dos cosas. Uno, que es una trayectoria súper limpia en logística, ¿no? Desde practicante, ¿ya? Sí. Y la segunda, no solo no has cambiado de rubro, sino que dentro del mismo rubro sí has visto varias cosas distintas, ¿no? Porque a veces uno dice, no sé, tal persona tiene 16 años de experiencia, y realmente no tiene 16 años de experiencia, tiene 4 años de experiencia repetidos 4 veces, ¿no es cierto? Porque Mm, hace 10 años ven la misma historia. Entonces, claro, o sea, desde el año 2019 no ve nada nuevo. Veo que tú sí te has ido moviendo y a ver, mensaje, primero que nada, importantísimo, este crecimiento entre practicante y gerente, siempre dentro del mismo rubro, te da una perspectiva súper interesante de cómo impacta, ¿no es cierto?, el área dentro de la compañía, ¿no es cierto? Entonces, o sea, tú me podrías responder algo que siempre creo que es importante conocer, ¿no? Como, ¿qué verdades operativas duras se pierden cuando alguien llega al liderazgo?
¿no? En logística sin haberse ensuciado las manos, sin haber empezado desde abajo. Yo te diría, a ver, primero que ha sido un camino muy chévere, ¿no? Muy, muy chévere. Y por eso es que les comentaba el gran aprecio que le tengo a la compañía, porque creo que compañías de este tipo te dan justamente esta oportunidad de ir rotando, de ir conociendo más cosas, en mi caso dentro de la logística. Pero te diría que todo ese viaje tuvo primero un componente muy compañía, ¿no? Muy del abastecimiento a las plantas productivas y entender la realidad de cada una de estas plantas, de la fábrica de galletas, de fideos, de aceites, ¿no? Tenemos muchas categorías. Entonces, la primera etapa fue por ahí. La segunda fue más ligado ya al tema de distribución y clientes externos, con lo que la interacción con ventas, por ejemplo, era tremenda, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fue una carrera muy marcada dentro de la compañía en el supply, yo te diría que efectivamente los retos venían en ir rotando e ir conociendo distintos puestos y dentro de cada puesto incluso distintos roles, ¿ah? Te diría porque a nivel jefatura podrías Claro, tener una jefatura pero viendo distintas cosas también. Entonces ha sido un viaje increíble. Creo sí firmemente que te ayuda el poder conocer mucho toda la compañía, no toda la compañía y las complejidades que te puedes encontrar desde la fábrica, desde tu misma red de distribución, e incluso hacerlo extenso, Álvaro, hasta los clientes. O sea, porque fomentamos mucho nosotros el ir a visitar a los clientes, el ir a salir a mercado, a ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, yo creo que te da mucha más perspectiva y te da mucho más conocimiento de lo que está pasando realmente en piso, en la calle, en las distintas partes que puedas interactuar, ¿no? Entonces, yo sí creo que te aporta mucho como profesional, como Mm, tú dices, el empaparte de todas las realidades que puedas ir tocando, ¿no? Creo claro, que te suma bastante. claro, o sea, desde tu perspectiva de casi que purista, ¿no es cierto?, en supply chain, desde abajo, ¿no es cierto?, probablemente veas errores estratégicos, ¿no es cierto?, errores que se cometen en comités, ¿no es cierto?, simplemente por no haber vivido la operación en carne propia, ¿no? O sea, probablemente, veas gente que ha entrado al área desde un poco más arriba, que es lo que normalmente ocurre, ¿no es cierto? Y veas que cometen errores de simplemente de concepción, como tú dices, de no haber ido a visitar clientes, ¿no es cierto? De nunca haber hecho un picking, de no haber pisado el almacén, de no conocer la realidad, ¿no es cierto?, de la distribución, de la compra, del proveedor, de una buena relación con los eslabones que van más atrás en la cadena. O Álvaro, incluso, discúlpame, he estado haciendo un viaje como que en el tiempo Sí, y un ejemplo tan sencillo como que, viste que en algunas fábricas se trabaja 24 horas, ¿cierto? Y son tres turnos, ¿no? Entonces, lo que ocurre también en esos turnos de tarde, de noche, tiene sus particularidades. O sea, totalmente. a veces pensamos que todo tiene que correr igual y ayudamos a que eso suceda, pero tiene gente también ahí que es quien mueve la cosa, ¿no? El sueño en el tercer turno, Mm, las movilidades, o sea, hay muchas complejidades que, repito, te potencia más si es que empiezas a darte cuenta de esos detalles y entender un poco más qué es lo que sucede. En este caso te ponía en el ejemplo de los distintos turnos, ¿no? Que a veces uno puede tener su turno de, ok, oficina de 8 a 6 de la tarde, pero hay todo un mundo también que ocurre después, ¿no? 8 de sí. la noche, la cena, Ah, 1 de la el, f- el, mañana. el frío de las 4 de la mañana, Sí, exactamente. no, y baja la cabroncísimo. productividad en el turno de la noche y a ver, comercial es el que vende, hay que darle servicio, no hay nada que hacer ahí. Pero es como el primer día me puedo ir con horas extras al mango, el segundo día me voy con horas extras, el tercer día es como, escúchame, si le metemos otra vez, al cuarto no van a venir y va a ser mucho peor. No, pero lo que necesitamos hacer, no se van a aparecer a trabajar porque están Mm, destrozados. Te van a decir que sí, pero no lo van a hacer. Ya ese tipo de sí, sí. cosas, o sea, a ver, te tienes que haber equivocado una vez o 20 veces como nosotros ¿no es cierto? Para poder mirar y decir, confía, confía en mí, eso no va a ocurrir, ¿no es cierto?
Y sí, a ver, ese tipo de, ¿cómo le decimos? O sea, ya no es experiencia, y es maña, la Mm, agarras, ¿no es cierto? colmillo, No maña. solo en la cancha, sino desde más joven, cuando estás más dispuesto a aprender cosas, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando yo empecé en logística 0.0 y todo era nuevo y estabas dispuesto a abrir tu mente y a ver todo Mm, lo que ocurría. Total, total. Y ahí hay muchos ejemplos, ¿ah? Las operaciones en frío, por ejemplo, en las cámaras, y que la gente tiene que entrar, salir. O sea, creo que ejemplos vamos a encontrar muchos, pero en resumen, Álvaro, Arturo, yo diría que hay todo un mundo ahí, ¿no? Que nunca terminas de conocerlo. O sea, creo que más bien siempre uno debe tener este apetito de seguir conociendo, y entendiendo cada parte del flujo para que ojalá podamos aportar en mejor medida, ¿no? totalmente. Cuéntanos de esos tantos ejemplos que tienes dando vueltas, alguno que tú recuerdes con especial cariño, que tú hayas dicho de repente, pucha, ¿cómo me pasó esto? O de haber sabido esta historia de acá, lo hubiera hecho diferente, o un gran aprendizaje, algo, a una experiencia así curiosona que tú digas, oye, esta medio que me marcó, que nos quieras compartir. Eh, quizás o sea, en las operaciones que te comento, eh, mira que Arturo se me viene en la mente una de las experiencias y puestos que tuve fue el, el levantar el supply chain de los marketplaces de Alicorp, ¿no? Era un mundo, mira, Qué lindo. nuevo para nosotros, ¿no? Porque Mm, era entrar a un mundo con una propuesta distinta, ¿no? De hecho, tan distinta era que eh, definimos que para que operen estos marketplaces debíamos tener como que una compañía que esté como que en paralelo de Alicor manejando este negocio, ¿no? Entonces, quizás lo recuerdo, Arturo, con mucho cariño porque tuvo que cambiar nuestra forma de trabajo a la que estábamos acostumbrados y más bien mm, trabajar como tribu, ¿no? En estas metodologías ágiles. Y esa experiencia fue mucho ensayo-error al comienzo, porque lo que teníamos que hacer era vivir en modo startup, hacer que la empresa despegue rápido, ujú, con sistemas operativos, con una red de distribución creada para esto. Y te diría que ahí hubieron muchos ejemplos, ¿no? De categorías que no solíamos manejar, que tuvimos que meterlas porque completaba la oferta de valor hacia el cliente. Yo creo que por ahí vendrían muchos ejemplos, ¿no? mm, De tardes, noches, tratando de crear todo, equivocándonos seguro y corrigiendo sobre la marcha, viviendo muy en este mundo de metodologías ágiles, ¿no? De mm, sprints, ¿no? Corrigiendo rápido, pero se me vienen por ahí algunos recuerdos de esas experiencias armando todo desde cero. ujú. La gente, ¿no? Qué Cómo, paja, cómo contratar a la gente, qué en paja. qué horarios hacer tus cortes, ¿no? Mm, En la plataforma le dabas al cliente hasta las 7, 8 de la noche, creo que le dábamos para hacer su pedido y la propuesta era llegarle al día siguiente. Entonces, ¿cómo armar toda esa logística para que al día siguiente, a las 6 de la mañana, 7, los carros estén saliendo con la mercadería? eh, Fue realmente valioso, ¿no? Por ahí quizás se me vienen muchos recuerdos de eso, ensayo-error, mm, ¿no? claro. De tu experiencia en Bolivia, que me parece súper interesante, yo lo que he aprendido en los últimos años es que todos los países son distintos en todo sentido, ¿no es cierto? Y a ver, el mercado se mueve distinto, las costumbres son distintas, son corporativas, quiero decir. Tú vienes desde un gran buque, ¿no es cierto? Desde una gran empresa. Cuando nosotros trabajamos con una empresa muy grande, a veces de alguna manera sentimos implícitamente que el mundo se va a adaptar a nosotros, ¿cierto? Mm, Y te das cuenta rápidamente que eso no va a funcionar. Entonces, cuéntame, tipo, ¿qué manual corporativo deja de servir de inmediato y te obligó, ¿no es cierto?, a reaprender el negocio desde cero, ¿no es cierto? O sea, ¿qué best practice corporativa dejó de funcionar apenas llegaste y dijiste, no, ok, mira, acá nos vamos a tener que replantear la manera de hacer A, la manera de hacer B, la manera de hacer C para que esto funcione? Em, y yo te diría, Álvaro, que, y tengo que reconocerlo, yo cuando llego a Bolivia con el encargo de hacerme cargo de la logística en el país, yo encontré un gran equipo y como mencionas tú,
Bolivia es país vecino con Perú, o sea, yo creo que tenemos muchas similitudes, pero en la realidad es cada país nuestro en nuestra parte del mundo, ¿no? En Sudamérica, es bien distinto, te diría. Mm, Tiene muchas particularidades y te diría que un gran reto que tuvimos acá, eh, claro, tenemos la corporación, tenemos lineamientos, pero Bolivia, en el caso particular, entraba a una etapa, yo llegué acá hace unos 3 años y Bolivia estaba entrando en una etapa, en una de las etapas más duras del anterior gobierno, ¿no? Eso te cambiaba mucho las reglas, digamos, el contexto político, económico, cambiaba mucho la regla de juego. Y lo que totalmente. tuvimos que hacer más bien es Sí. redefinir la estrategia para el país para poder responder también a la compañía y sobre eso andar. Eso fue algo atípico porque no solemos tener una estrategia específica, ni mucho menos tocarla, pero las condiciones lo ameritaban. Entonces tuvimos que más bien evaluar los posibles escenarios, ver qué debíamos hacer y sobre la marcha ir administrando el país, ¿no? Nos fue súper bien, o sea, yo creo que fue un gran aprendizaje, no fue sencillo, o sea, es duro, pero después cuando ves el logro de los resultados, ves a los equipos y ves que la has pasado, tienes una satisfacción buena, ¿no? Pero te diría eso, el cambiar rápido, el acomodarte, ¿no? Claro, tienes que ir probando a ver qué Claro, funciona, ¿no? Porque claro. también pasa mucho que el desarrollo de la cadena de suministros no es igual en todos sitios, por un montón de razones. Porque Hay el más país infraestructura, o sea, tiene infraestructura, porque el país está muy centralizado, ¿correcto? Porque regulaciones. el mercado no te lo exige igual en todos lados. Mm. O sea, ya después de 3 años y haber visto que funciona o no, cuéntame cómo ves el panorama logístico en Bolivia. ¿Qué sientes tú que hoy Bolivia, qué valor no está capturando, correcto? Porque posiblemente se sigan copiando modelos de otros países, ¿no es cierto? Muy posiblemente muchos de los modelos que se aplican allá son importados, ¿no es cierto? Como eran importados los modelos que se aplicaban en Perú en los 90 y poquito a poquito nos fuimos acomodando a nuestra propia realidad. Qué ves allá? Yo te diría, Álvaro, que Bolivia, primero, yo creo que tiene mucho potencial, tiene bastante todavía por hacer y creo que el rumbo que ha tomado en las últimas elecciones va camino a eso, ¿no? El país necesitaba un cambio de rumbo definitivamente. Creo que se vienen buenos tiempos para Bolivia. No obstante, vamos a pasar todavía un periodo pues de un bache fuerte, de situación compleja país, o sea, el país está en crisis, eso no lo podemos negar. El crecimiento previsto para este año 2026 me parece que es -1%, o sea, es uno de los pocos países en la región que no va a crecer, que va a decrecer, pero que se están sentando las bases de lo que en el futuro esto yo creo que va a tener éxito. Esperemos que sea así, de verdad. Yo empujo para que eso sea así. Bolivia igual, ya yendo a tu pregunta, Álvaro, tiene mucho de corporaciones, o sea, hay corporaciones en donde Bolivia es parte de un clúster, ¿no? Entonces creo que eso es bueno también porque ya de por sí del saque tienes best practice que puedas encontrar en otros países, ¿no? Hay transnacionales que están operando en el país y que desde hace mucho su modelo es bien corporativo. Entonces eso te empieza a llamar a hacer cosas que están haciendo en otros países que funcionan o customizarlas Claro. con algunas variantes que puedas tener en el país. Se vienen buenas cosas, yo creo que se están haciendo cambios importantes, ¿no? Antes, para que tengan una idea, cuando yo les comentaba que llegué, era muy común, hoy no se está viendo tanto y ojalá siga así, pero era Mm. muy común el bloqueo de carreteras, ¿no? Y este bloqueo de carreteras para un logístico, pues te hace que repensar la jugada, porque te hace pensar qué tanto stock de seguridad tendrías que tener en tus otras plazas, qué tanto te puede impactar Claro. bloqueos de 10, 15, 20 días, ¿no? Para Ahora no el just in time desabastecer a ahí tu... no camina tan bien, dices tú. Mm. Sí, exactamente. Cambia, cambia la regla del juego a nivel contexto, ¿no? Ahora, si eso se empieza a hacer menos común, que ojalá sea así, ya te empiezas nuevamente a reevaluar y de repente ese stock de seguridad que había planificado tener en tal ciudad
debería ser quizás menos, ¿no? Y va Correcto. jugando con eso. Yo creo, Álvaro, que el país va a afrontar muchos retos económicos, políticos, pero el camino que se está tomando pienso que va a ayudar mucho a que Bolivia pueda explotar ese potencial que tiene, ¿no? Y en esa línea, José Antonio, y algo que seguramente a muchos de los que nos están viendo, escuchando, les va a parecer curioso, y es que tú has venido de esta linda historia, inclusive con justicia poética, ¿no? Que hemos venido hablando al principio, lineal y con algunos journeys y bien interesantes, con algo de intraemprendimiento dentro de Alicorp, etcétera, carrera bien bonita. Te llevaron para allá para que lideres la cadena de suministro en Bolivia y decides quedarte allá, em, ¿apostando a qué? Cuéntanos. ¿O es que de pronto el apetito corporativo cesó y empieza a nacer el impulso empresarial? ¿Cuál es ese driver que está detrás de tu decisión de permanecer en Bolivia? Yo te diría, Arturo, que fueron varios componentes, pero Ya, para irlo resumiendo, uno de esos componentes era justamente lo que les comentaba, ¿no? El país en sí tenía que sufrir cambios importantes, ¿no? Y eso iba a afianzar más una crisis que ya se estaba viviendo, pero que creo, yo lo veía así, estos son eventos no únicos que te pasan, pero no es tan común que a lo largo de tu vida te puedan ocurrir, ¿no? Y si bien es cierto, puede tornarse la situación un poco complicada, mi racional era de que en esas crisis siempre sacan lo mejor de uno o siempre, si puedes ver la figura un poquito clara, puedes empezar a ver qué oportunidades se empiezan a dar, ¿no? Por ahí fue uno de los principales racionales. Y claro, les comentaba que las elecciones acá fueron, la segunda vuelta fue en noviembre, y hubo un cambio de rumbo en el país, ¿no? Que era lo que se esperaba. Y claro que también era una de mis apuestas, ¿no? Porque la otra opción también era que se siga con el modelo anterior, lo que quizás me hubiera hecho repensar un poquito las cosas, pero quería estar en esta etapa, ¿no? Al mm, menos vivirla en esta primera parte para ver qué oportunidades se daban, y por eso es que tomé esa difícil decisión. No, no fue para nada fácil, pero claro, pues yo creo que se fueron juntando algunas cosas, ¿no? Esas que te comento, en el país estoy cómodo, igual lo veo como que un hub, si lo quieres ver así, ¿no? Bolivia está en el corazón de ujú, Sudamérica, y equidistante a las grandes ciudades, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer muchas cosas y por ahí venía, Arturo, el racional, te diría, para sí, resumirlo, ¿no? Pero si esta crisis quería verla en asiento de primera fila, ¿no? Y claro, ya me había pasado una buena parte desde que llegué a Bolivia, este contexto bien fregado, ¿no? De convulsiones, de economía muy dañada. Entonces, como que este, esta adrenalina, si lo quieres ver así, ya estaba, ¿no? Quería ahora ver cómo era que un país cambia de modelo y qué trae todo eso, ¿no? No claro, es bonito, claro, creo que no es una situación deseable, por lo mismo que digo, no creo que pueda haber una de estas, ojalá, ¿no? En el futuro otra de estos cambios tan radicales. Perú lo claro. pasó, no sé si recuerdan, no sé, pues yo estaba muy chico, pero en los 90 cuando hubo ese Eso, cambio drástico, ¿no? Claro. Debe haber sido duro, pero pucha, que con mucho aprendizaje, ¿no? Venezuela lo pasó, lo va a pasar, ¿no? También hoy Bolivia, entonces, va a no sé, estar por ahí hermoso Venezuela. el vivírtela, ¿no? Pero ya ahora Mm, eh, más recorrido profesional, etc. lógico, Por ahí venía. Claro, no, al final, makes sense. obviamente, es un paso que tienen que dar. Lo han pasado todos los países, están reajustando su economía y esto implica necesariamente que las cadenas de suministro, ¿no es cierto?, se empiezan a tecnificar cada vez más, ¿no es cierto? Porque el mercado empieza a crecer inmediatamente, sobre Así es, todo, y lo primero que cambia es las cadenas de suministro de consumo masivo, ¿cierto? Es lo primero que la gente empieza a consumir más. hay que comer, Correcto, señor. claro, 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 claro. La Hay gente que empieza a bañarse. consumir consumo masivo, la gente empieza a consumir cerveza, que nunca se deja de consumir tanto, pero
Pero papel los higiénico. productos de consumo masivo, sí, total, son los que primero, no sé si sufren, al contrario, se benefician. Shampoo no sé si tanto nosotros, pero bueno. No, nosotros compramos un montón de champú. Y cuéntame una cosa, es interesante y ha sido como un punto recurrente cuando nosotros conversamos, que es el talento en supply chain. Y no me refiero al talento en general, que lo hay, me imagino que en todos los mercados. El profesional formado en supply chain, porque no es broma cuando decimos que aún pasa que la gente llega a supply chain, y la gente llega a logística o llega a distribución porque la vida los llevó, ¿no es cierto? En cadenas más sofisticadas, ¿no es cierto? Uno ve gente especialista, ¿no es cierto?, en estos mundos. ¿Cómo ves eso? Es clave para tú poder decir, ok, vamos a empezar a fortalecer esto, vamos a empezar a, si quieres, cambiar supply chain, porque si no, volvemos a lo que pasó en Perú en los 90. Vives teniendo que importar profesionales extranjeros, que fue lo que Sí. pasó acá, ¿no es cierto? Para poder en 5 o 10 años decir, ok, ¿no es cierto? Lo tomamos nosotros. ¿Cómo ves Los ese locales. panorama al momento de contratar talento? Yo pienso, Álvaro, que igual las cosas están cambiando muy rápido, ¿no? Las cosas están cambiando muy rápido y lo que me ha servido a mí es agarrar lo mejor de los mundos, ¿no? Ver efectivamente qué funciona en otro lado, pero también buscar ese capability, digamos, ese talento local, ¿no? Porque hay. Yo les comentaba que cuando llegué a Bolivia, una de las cosas que me sorprendió era mi equipo, ¿no? Yo de verdad que me saco el sombrero, o sea, muy buenos profesionales eh, y que también encuentras, Álvaro, acá mucha resiliencia, ¿no? Y yo sé que igual cada país tiene su complejidad y tal, pero acá me tocó vivir de primera mano. Qué bárbaro la gente, cómo se rearma y va para adelante. O sea, creo, a nivel general hablo, como país, en ese contexto, cómo la gente igual le tira para adelante, mucha gente con entusiasmo de querer sacar sus negocios adelante. Y pues si eso ya lo llevo al ámbito profesional digamos, al perfil de estas personas, yo creo que es algo que se debe rescatar, ¿no? Rescatar lo local, que quieras o no, el contexto te lo haya hecho desarrollar, pero creo que también ese ingenio, esa rapidez para responder a las cosas o no tomarlo, digamos, ya no puedo hacer nada, ¿no? Sino levantarte. Creo que eso también puede ayudarnos, Álvaro, a completar esos perfiles de personas profesionales, en este caso la logística, ¿no? Claro. Álvaro, creo que tenías algo pensado respecto al maravilloso mundo financiero / logístico. Sí, o sea, a ver, hay un punto también que nunca pasa desapercibido, sobre todo en consumo masivo, ¿no? Yo sé que no es así, porque yo he estado metido en logística, en supply chain toda mi vida, pero a veces se tiene la idea de que en consumo masivo las marcas se venden solas, ¿no? Es el mercado pide el producto y esto casi que nunca se va a acabar, a diferencia, no sé, de otro tipo de cadenas que son un poquito más surtidas en consumo masivo, uno tiene una marca tan poderosa, ¿no es cierto?, que hace que la venta se dé, digamos, casi sola, entre comillas, más allá del trabajo comercial. Y eso a veces, y no sé, te traslado la pregunta, invisibiliza un poco todas las acciones, ¿no es cierto?, que cadena de suministro está tomando y necesita tomar para que esto camine, ¿correcto? Entonces, o sea, es como si a ver, un CFO podría decir, sí, supply chain es importante, pero no me mueve el resultado, ¿no es cierto? El resultado se va a dar casi que se tome la opción A o la opción B. ¿Tú qué métrica, qué sola métrica, qué KPI, ¿no es cierto? ¿O qué decisión demostrarías para demostrar que no, digamos, que igual la cadena de suministro está soportando el resultado de la compañía, más allá de la dinámica específica que hay en una compañía que vende comida o vende cerveza o vende cigarros? Difícil pregunta, pero bonita. Lo que Muy pasa es elegante el que planteamiento, además, ¿no? Para que sí, vean, para que porque vean. Se nota que el hermano es CFO, se nota que el hermano es CFO y las conversaciones que han tenido ahí en las cenas navideñas. Sí, no, claro, claro, claro. Todo siempre bien alturado. no, pero es de verdad muy buena la pregunta.
Y a ver, si me apuras, yo lo que te diría es inventarios, ¿no? Atacarle por ahí, porque, eh, claro, en la industria de consumo masivo, pero creo que también se puede aplicar para otras. eh, a veces no nos damos cuenta qué tanto impacto financiero en las métricas de la compañía puedan tener nuestros inventarios. Y de verdad que acarrean muchas cosas, porque, claro, altos niveles de inventario te llevan a más gasto, te llevan a obsolescencia, te llevan a mermas. No necesariamente la solución para la disponibilidad de producto. Creo que, o sea, si me apura, yo iría primero a charlar de los inventarios y todo el impacto que pueda tener. Pero de ahí si ya te empiezas a meter más en el mundo financiero o en esas charlas que has podido tener también, el impacto es brutal en muchos frentes, te diría, digamos, ok, defendiendo el EBITDA, ¿no? La última línea de ese P&L, pero también yo te diría del ciclo de conversión de efectivo o el ROIC, ¿no? Ese retorno eh, sobre las inversiones y el impacto que tiene el supply es tremendo, ¿no? Flujo de caja, Álvaro. O sea, creo que hay mucho pan por rebanar en el tema financiero supply y son conversaciones ricas y decisiones que se puede plantear a la compañía y que sean estratégicas, ¿no? Creo que el impacto del supply en el mundo financiero es altísimo. Al final, en este tipo de Tremendo. negocios, tenía la teoría de que en este tipo de negocios en donde, a ver, permíteme esta afirmación, en donde la venta es un poco más previsible, ¿correcto? Un poco más, tampoco, ¿no? Un poco más predecible que si vendieras moda, porque el supply chain tiene más bien una tarea mucho más técnica, ¿cierto? Como tú mencionas, ¿no es cierto? No solamente reactiva de llegar, ¿no es cierto? Llegar con los pedidos o llegar con la capacidad, sino, como tú dices, afinar los inventarios, afinar coberturas, liberar un poquito de inventario que no rota para tener impacto, mejor impacto financiero, negociar un poco mejor con proveedores, ¿no es cierto? Cambiar los batches de compra. Entonces, ya el trabajo, la pregunta no es, como en otros rubros, como te digo, de viene la campaña y gastemos lo que gastemos, pero tenemos que llegar. Probablemente acá la demanda es un poquito más plana y ya empiezas a, ¿no es cierto?, a cortar grasa por un lado o por el otro para ganar más plata, ¿no es cierto? Es más, yo creo inclusive que es hasta más técnica y sí, esta conversión también lo hemos tenido, es hasta más técnica en este tipo de modelos. Sí, sí. Ahora, lo que también complementaría ahí, Álvaro, es que, bueno, siempre también parto de esto, no hay que entender mucho el estadio de la compañía, ¿no? Y ese alineamiento con los planes estratégicos que se tenga. Porque independientemente de la industria, pienso, ahí es una opinión muy personal de que el supply tiene que enmarcarse bien en la estrategia de la compañía, ¿no? Y entender en qué estadio está. Porque claro, un estadio puede ser de rápido crecimiento y que se necesite crecer, eh, y otro puede ser en el que tú mencionas de que quizás la industria o la empresa esté bien estable y haya que hacer algunos ajustes, ¿no? Siempre igual es bueno ver el impacto financiero que pueda tener, pero enmarcándose en esa estrategia global compañía. Después sí, hay industrias en donde la demanda de repente es mucho más impredecible, y habría que ver ya caso a caso cómo es que ese impacto o cómo le puede generar desde el supply un beneficio a la compañía, ¿no? Que al final también tiene que dar negocio para que subsista. Sí, yo creo que sí. José Antonio, ya hemos hablado del país, un poco de tu historia, nos hemos metido de taquito a la parte financiera y cómo se vincula con supply chain y nosotros con las finanzas, un poco tratando de resolver este vínculo familiar acá con el buen amigo Álvaro y nuestro Para gran que también amigo sea un poquito más amena. y el tío Fonfa de la familia. Fue una pregunta honesta, de hecho, él quería, le hicieron la pregunta hace un par de noches que salieron Ah, y él se quedó pensando, tú sabes que es un la poco tenía lento el anotada, amigo, entonces no, anotada. la tenía, ya tiene su plagio ya.
Bueno, yendo a la pregunta, ¿qué viene para José Antonio ahora en este contexto, ahora en Bolivia? ¿En qué estás metido? Hemos conversado un par de veces acerca de que estás siendo parte de o construyendo una comunidad. Cuéntanos, por favor, qué se viene para José Antonio. Yo creo que se vienen muchas cosas, Arturo, muchas cosas importantes, ¿no? Pienso que igual, como les comentaba, hay mucha oportunidad. Y a nivel regional menciono, ¿ah? Una de las intenciones, claro, estamos juntándonos con algunos logísticos también de acá del país para ver qué se pueden hacer, qué Ujú, cosas podemos hacer. eh, y hay mucho afán, mucho apetito, mucha intención de hacer cosas. Yo espero que pronto vean las luces algunos de los temas que hemos puesto sobre la mesa para empezar a trabajar. Hemos armado como que un plan 2026 muy potente que va a traer muy buenas cosas. Eso por un lado. Después también muy atento y pegado al mundo de tecnología para ver qué tanto se puede traer a la región y qué tanto se puede aplicar en lo que es tecnología hacia los procesos del supply, colaborando también Flexi, con algunas empresas y un par de proyectos que pronto se vendrán, Arturo. Así que a la pregunta, se vienen buenas cosas por acá, por Bolivia. Álvaro. se, se viene Flexi, se viene 8 Bits, se por lo que viene estoy- toda esa marejada. lo que te iba a decir. Flexi WMS está diseñado, todavía te estoy vendiendo, no. Luego te mando un inbox. Luego te mando un inbox. Pero pero es cierto, ¿no? O sea, Mm. yo pude justamente en estos meses que han pasado, me tomé un tiempo justamente para un ratito ver qué está ocurriendo en el mundo. Hice viajes importantes, Mm. que Sí, me han gustado ¿no? mucho y viajes, o sea, a distintas partes del mundo para ver qué está ocurriendo y te das cuenta, pues, que, por ejemplo, en España me encontré con una startup increíble, Ujú. ¿no? Que terminó también dándome la representación para Bolivia, Perú y Ecuador. Ujú. Es una startup que tiene tecnología e inteligencia artificial para el proceso exportador, que es tremendo. Localmente también hay empresas que están metiéndole mucha tecnología en lo que es transportes, ¿no? Flexi, que lo mencionabas tú, Álvaro. O sea, pienso que al final hay muchas herramientas que se pueden aplicar a los procesos que administramos y que hoy cambian mucho, ¿no? Y que necesitamos herramientas de este tipo que nos permitan aprovechar la tecnología disponible y ponerla al servicio de estos procesos para hacerlos más eficientes, ¿no? Bien, vamos a cerrar entonces esa tremenda conversación, José Antonio, con un ping-pong, ¿ya? Van a ser Ajá. 5 preguntas de respuestas cortas, lo que se te venga a la cabeza. No tiene que ser necesariamente de supply, es algo un poco más personal, preguntas random, en fin. Vamos. Un hábito que te haya ayudado en tu carrera. Em, yo te diría hábito, a ver, aprendizaje continuo, ¿no? Así como, pum, como primera respuesta, porque adentro eh, me imagino la lectura, que me gusta, el capacitarte constantemente, ¿no? Y el aprendizaje continuo, o sea, esto que les comentaba de ir a visitar, de preguntar qué está pasando por acá, eh, creo que como hábito aprendizaje continuo se aplica. Un contenido, o sea, libro, página web, video, película, que recomiende siempre. Em, Algo financiero, ¿no? Se me viene a la cabeza algo financiero, o sea, siempre recomiendo también tratar de estar muy pendiente a contenidos financieros, porque, Ujú, ojo, ayuda en la parte personal, pero también a lo profesional, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito, ujú, contenido financiero, libros, películas, podcasts, ¿no? bacán, Hoy hay mucho. bacán. Una habilidad clave para alguien que empieza en supply. Habilidad, eh, no sé si la curiosidad te aplique como habilidad, pero sería un consejo que le doy a los profesionales, curiosidad, ¿no? Curiosidad, Ujú, curiosidad. Y el preguntar por qué y por qué esto, e ir a curiosear por acá, preguntar. Yo te diría, Arturo, curiosidad. Me ha ayudado monstruo, mucho. monstruo.
algo que poco se entiende del rol de la logística. Que es un rol demandante pero satisfactorio, es 24/7. Yo la logística la veo 24/7, o sea, nunca para, Mm, ¿no? ujú. Pero es realmente satisfactorio si le encuentras, ¿no? el gusto y el real impacto que tiene. Y la última, ¿chilcano o pisco sour? Pisco sour. Ya, Pisco sour. vale, estamos. En realidad la pregunta era café, té o mate, pero estaba un poco aburrida, Ah, así que mejor a un pisco verano hay No, sour. menos humo. maracuyá sour, ¿no? Pisco maracuyá sour, sí. Perfecto, perfecto. Estamos. Lo máximo, José Antonio, tremendo de haberte tenido por acá. Vamos, Alvarito, con el gran cierre, por favor. José Antonio, qué interesante poder compartir contigo, a ver, algo tan, con lo que hemos tenido pocas conversaciones en este chat, ¿no? Que es consumo masivo, ¿cierto? Porque al final es una cadena que funciona, no sé si de manera distinta, pero tiene usos y manejos distintos. Y aparte que te ha tocado ir a un mercado que está en expansión, ¿cierto? Entonces es súper interesante. Estoy seguro que eres una persona brillante, porque, digamos, estudiaste en el mejor MBA del mundo, te felicito por eso. No hay un caísta malo. Este, entonces, solo Tremendo, ¿eh? nada Tremendo más, cherry, mi causa. logística, Más bravo. en caísta, olvídate, olvídate. Esto de acá ya es Oye, más bien que nos auspicien, pues, ¿no? el capítulo, el capítulo del año. Así que muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. ¿Ya? Y José Antonio, síguenos, pues no he visto tu like en el canal, ¿ah? Ponle campanita y vas a ser el cuarto seguidor, o sea que yo creo que es bien importante, es bien Sé que importante, mala onda ¿ah? eres. Qué negativo que eres, Arturo. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos. Álvaro Arturo, de verdad que gracias a usted, gracias al equipo organizador, me le he pasado muy bien. Qué bueno, Cuenta tío, con igual. eso, de verdad. Pero nada, fuera igual de. Yo mido el tiempo con qué tan rápido se te pasa, ¿no? Y literal, se ha pasado volando. Volado. Me lo he disfrutado mucho. Qué bueno coincidir con personas como ustedes. Yo los invito a seguir haciendo lo que tienen en planes porque ayuda mucho, aporta. Sí, Y siempre digo que el supply o el mundo profesional tiene que ser muy colaborativo, ¿no? Entonces, estas conversaciones, estas difusiones, creo que ayudan un montón. Les deseo los mejores de los éxitos y nuevamente gracias por considerarme para tener este espacio y poder hablar. Dale, por favor. chao. Acá estamos para recibirte las veces que quieras. Y a todos, gracias por acompañarnos en este episodio de Supply Chat Podcast con el buen amigo José Antonio Samamé. Recuerden que este es un espacio donde tratamos de transformar la supply chain en una charla a la vez y nos vemos pronto. Síganos, denle like a este videito, pon la campanita y todo lo demás. Dejen sus comentarios para poder hacer preguntas a los próximos invitados, a quién les gustaría ver, cuéntenos, denos un poco de feedback y ayúdenos a seguir creciendo. Chao, chao. Este episodio es auspiciado por Flexi, el WMS más simple y práctico para mantener tu logística bajo control. 8bits simplifica tu cadena de suministro. Visítanos en 8bits.lat. Hay más que decir.